bien, hicimos la primera parte de espectroscopía IR. Perfecto. Bueno, quería dar de baja la clase, por lo menos ver la primera parte de Raman de cara a, aunque no tengan seminario de Raman la clase que viene, pero así después lo terminamos con el equipamiento. ¿Pudieron resolver todo el seminario o les quedó tarea? Hicimos toda la primera parte y bueno, quedó la segunda para la próxima clase. Perfecto. Y les voy a compartir. Díganme si se ve ahora cuando le digo. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Ahí se ve bien. Yo no lo estoy viendo ahora a ustedes, ¿eh? Así que cualquier cosa me interrumpen. Pues no alcanzo a leer. Los que no tienen micrófono, al presentador desde la notebook no puedo ver el chat. Cualquier cosa, tengo el celular a mano en silencio con el grupo. ¿Qué recuerdan de infrarrojo? ¿Cuál es el fenómeno físico en el que se basa la espectroscopía infrarroja? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. Que la molécula tiene que tener momento dipolar. Sí, pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué sucede con la radiación y la materia? ¿Qué tipo de interacción hay? Que es la que se interesa registrar. ¿Qué fenómeno sucede? Llega la radiación, ¿qué tipo de radiación? La infrarroja, interactúa con la materia y uno mide en un detector. ¿Qué tipo de radiación mide? ¿La transmitida era? La transmitida, o sea, están evaluando el fenómeno de absorción. Para que dicha absorción genere una banda de absorción, tiene que tener un cambio en el momento dipolar. Pero es el fenómeno de la absorción de radiación. Y ahora vamos a ver espectroscopía Raman, que es otra espectroscopía de infrarroja, en donde vamos a evaluar otro fenómeno físico que sucede en simultáneo con la absorción de radiación, solo que nosotros vamos a generar una configuración de equipamiento de modo de ver este fenómeno y no el de la absorción, que es mucho más probable y tapa el fenómeno de Raman. ¿Se entendió? Sí. Es como en UV visible y demás, cuando tenían la espectroscopía UV y fluorescencia. Pueden suceder ambos fenómenos. Si yo quiero ver la absorción, tengo una configuración de equipamiento. Si quiero ver la fluorescencia, tengo otra configuración de equipamiento. Se le da espectroscopía por el nombre de su descubridor, el que descubrió Raman, el efecto Raman, en 1927. Generalmente se puede trabajar con cualquier material, ya sea orgánico o inorgánico. Tiene su principal ventaja en que no es necesaria ninguna preparación de la muestra, o sea, es un proceso no destructivo. Y el fundamento físico del efecto Raman consiste en
evaluar el fenómeno de dispersión inelástica de una fracción de luz incidente en la muestra. O sea, la radiación, lo que vamos a evaluar es la dispersión, no la absorción. Entonces, el cambio de frecuencia de la radiación por el fenómeno de dispersión inelástica, o sea que hay un cambio de energía, va a estar asociada a enlaces característicos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se acuerdan cuál es el fenómeno de dispersión? ¿En qué técnicas de TAI 1 vieron dispersión? Puede ser espectroscopía de masa. No, eso no es dispersión. ¿Cuál es el fenómeno de dispersión? ¿Entienden cuál es? ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que es la dispersión elástica y la inelástica? ¿Se acuerdan del principio de dualidad onda-partícula? En donde la materia, la radiación se puede comportar como una onda o como una partícula. Cuando es un fenómeno de absorción, la radiación se comporta como una onda, y cuando es un fenómeno de dispersión es como si fuera muy burdamente una colisión. La interacción de la radiación con la materia genera un cambio en la longitud de onda de la misma, o un cambio en el ángulo, si fuera una colisión, y la energía es dispersada, no absorbida ni transmitida. Cuando, en el caso de la radiación, la dispersión genera un haz dispersado con la misma longitud de onda que el haz incidente, es elástica. Cuando hay un cambio en la longitud de onda del haz de dispersión, se llama inelástica. Ese cambio puede ser a una longitud de onda mayor o menor, o sea, mayor o menor energía. Y la energía está asociada a la variación de la frecuencia o la longitud de onda. Entonces, ¿se ve el cursor? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Tengo un haz de radiación, en Raman se trabaja con láser, tiene una intensidad incidente con una frecuencia, atraviesa la materia, parte de la radiación es absorbida y parte transmitida, que eso sería el fenómeno de infrarrojo que estaríamos viendo, y parte de la radiación es dispersada en todas direcciones. Cuando esa radiación dispersada mantiene la longitud de onda incidente, o la frecuencia, es la elástica. Cuando cambia la frecuencia o la longitud de onda a mayor o menor, es inelástica. Y esa dispersión inelástica es la que nos interesa en Raman. La dispersión elástica o dispersión Rayleigh, que es la más frecuente, mantiene la frecuencia y no nos interesa, pues no nos da información. Lo que nos va a dar información del tipo de enlace va a ser cómo varía la frecuencia en el proceso dispersivo. Esos cambios en la frecuencia, frecuencia menos X o frecuencia más X, me dan información o tiene datos característicos de la naturaleza química y del estado físico de la muestra. Desde el punto de vista microscópico, este efecto se puede describir como una excitación de la nube electrónica de la molécula debido a la interacción del fotón incidente, como si colisionara con la nube y la deformara. Esta excitación, o sea, cambio de su nivel, de ahí es que para poder excitar la molécula o la nube a otro nivel necesito transmitir la energía, de ahí es que es el cambio de la frecuencia de la luz incidente. Después se emite un proceso que se desexcita. Si el choque ha sido inelástico y se ha perdido o ganado energía, la molécula no volverá exactamente al mismo estado, sino que se encontrará en un estado rotacional y vibracional distinto al inicial. La diferencia de energía entre estos estados, que se modifica
la frecuencia del fotón emitido, me va a dar la información requerida de la muestra. Dentro de los que fenómenos dispersivos tenemos 3. Dijimos hoy que cuando es elástica, o sea, cuando la frecuencia del fotón incidente y el emitido es la misma, entonces no hay variación energética, se llama dispersión Rayleigh o elástica. No me da ninguna información espectroscópica. En cambio, cuando la dispersión es inelástica, y puede suceder de 2 formas, una es donde la frecuencia del fotón emitido es menor al incidente, se llama dispersión Raman-Stock, y cuando la interacción por dispersión de reacción con la materia me genera mayores frecuencias en el fotón emitido, se llama dispersión Raman anti-Stock. En el primer caso, estoy pasando de un nivel molecular vibrorotacional inferior a uno superior, y en el segundo caso estoy pasando de uno superior a uno inferior. En lo que es probabilidad, la dispersión Raman-Stock es más probable que la dispersión Raman anti-Stock. Profe, disculpe, se quedó en la primera diapositiva. ¿No pasó? No, ¿Ahora? no, sigue en la primera. Ah, pues yo acá la estaba pasando. A ver ahí. Ahora sí. Esto es lo que hablaba sobre la frecuencia incidente, la luz dispersada. Cuando es dispersada con la misma longitud de onda o frecuencia es Rayleigh, cuando varía es la anti-Rayleigh. O Stock y anti-Stock. Y acá son los ejemplos de dispersión elástica o Rayleigh, inelástica Stock y inelástica anti-Stock. Raman, las 3. La Rayleigh, los niveles pasan de un estado a otro sin cambio de energético, y en la Stock pasan de un nivel basal y se excita a un nivel superior, y en la anti-Stock se excita un nivel superior y al desexcitarse pasa uno por debajo. En ambos casos hay una variación energética entre ambos niveles. Esa variación energética me va a dar información sobre el enlace de la molécula. Entonces tengo que analizar los niveles vibracionales, que son característicos de los átomos, o su tipo de átomos, su conformación y su entorno. Tienen frecuencias de resonancia características, que son en función de la masa de las moléculas y de la fortaleza de los enlaces. Y a diferencia de lo que es espectroscopía infrarroja, que es necesario un cambio en el momento dipolar, para la Raman no es necesario un cambio en el momento dipolar, lo que sí es necesario un cambio en la polarizabilidad de la molécula o del enlace. Ese cambio en la polarizabilidad nos permite obtener información complementaria de moléculas homonucleares. En general, voy a obtener señales que son invisibles al infrarrojo, serán visibles al Raman. Puedo trabajar con moléculas simétricas. En la parte inferior hay una representación de un espectro Raman, en donde se representa la intensidad de radiación dispersada frente al número de onda, intensidad de G de las Y, número de onda de G de las X. En el centro, o en el nivel 0, encontramos una banda correspondiente a la dispersión Rayleigh, o sea que la variación en el número de onda o la frecuencia o la longitud de onda del haz incidente y emitido es 0. Y después voy a tener una serie de bandas a la izquierda, o Raman Stock, y a la derecha, Raman anti-Stock. Esas posiciones de estas bandas son características al tipo de molécula y tipo de enlace. En general, en lugar de representar el número de ondas incidente, o sea, la frecuencia de las de radiación que incide sobre la muestra del láser,
se grafica la diferencia entre el número de ondas incidente y emitida, y colocándose en el punto cero la banda Rayleigh. Entonces la diferencia es cero. Esto es posible hacerlo ya que la frecuencia de la luz incidente no modifica la posición de los picos del espectro. O sea, no importa qué tipo de longitud de onda tenga el láser que excita, no va a cambiar la posición de los picos. Y donde la fórmula C, la velocidad de la luz. V0 la frecuencia de la luz incidente y V la frecuencia de la luz dispersada por el efecto Raman. Hace positivo o negativo dependiendo si es stop o anti-stop. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Puedo tomar parcelito? No, profe, yo por ahora nada. Algo importante a remarcar es que las intensidades de las señales stock y anti-stock son distintas, o sea, las bandas stock son más intensas que las bandas anti-stock. Esto principalmente debido a la distribución de los estados poblacionales entre niveles basales y niveles excitados. Recuerden que para la rama stock yo excito un nivel inferior a uno superior, y al desexcitarse, esa excitación me queda en un nivel superior al inicial, y en la anti-stock excito un nivel ya excitado superior, que al desexcitarse pasa al nivel original. Como la población de moléculas en el nivel basal es más grande que los niveles excitados, la probabilidad de que sucedan estas transiciones es mayor, entonces voy a tener una mayor intensidad de la señal. Y eso está dado por la ecuación de Maxwell-Boltzmann, donde la diferencia de energía es la diferencia entre los estados inicial y final de la molécula. Para facilitar la lectura del espectro, solo se representa la banda Raman-Stock. Entonces, en modo resumen, los modos infrarrojos activos son aquellos que me cambian un cambio en el momento dipolar permanente de la molécula. En cambio, en la espectroscopía Raman necesito un cambio en la polarizabilidad de la molécula. O sea, de formar la nube. Esto me permite tener mayor información de moléculas simétricas, que no cambian su momento dipolar, pero sí cambian su polarizabilidad. Ejemplo, el tetracloruro de carbono. Voy a tener un espectro Raman más rico que el espectro infrarrojo. Este es un ejemplo de dos espectros, Raman infrarrojo, para un polímero de polietileno comercial. Y como ven, son complementarios. O sea, los dos espectros me permiten obtener información de la molécula y tendría doble confirmación de identificación. ¿Qué ventajas me da la espectroscopia Raman? No necesito preparar casi la muestra. Puedo medir in situ en tiempo real. No es destructiva ni intrusiva. Puedo trabajar con soluciones acuosas, dado que el agua no produce dispersión Raman, o si la produce es muy débil. En cambio, en el infrarrojo el agua absorbía mucho. Puedo trabajar con ventanas de fibro y vidrio.
Puedo trabajar con muestras sólidas, líquidas y gaseosas, transparentes u opacas, y no importa el tamaño. Los espectros tienen buena resolución, amplio intervalo espectral, y puedo trabajar en un rango amplio de temperaturas. ¿Alguna duda? Profe, ¿qué sería Sí. la ventaja de ventanas de vidrio y fibra? ¿Tiene que ver con la instrumentación? Es mucho más barato que tener infrarrojo. Acordate que para infrarrojo tenían que ser ventanas transparentes al infrarrojo, que eran de cloruro de sodio, bromuro de potasio y demás, que son muy higroscópicas y generan muy costosas desde el punto de vista instrumental y complicadas de utilizar. Donde se opacan y eso no me permite obtener buenos espectros. Entonces es más simple. Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Entendieron la diferencia entre infrarrojo y Raman? Sí, no. Sí, profe. Si fuera Maro, preguntaría. Dentro de lo que es equipo, la parte instrumental de Raman, puedo dividirlo en 4 partes principales: una fuente de excitación, un sistema de iluminación de la muestra, un sistema de selección de longitud de onda y un detector. En general, la mayoría de las fuentes de excitación de Raman están dadas por láser de distintas longitudes de onda, o sea, distintas energías que se pueden intercambiar en el equipamiento. Dentro de las fuentes más comunes están la del láser helio-neón, láser de argón y láser semiconductor de infrarrojo, que tienen distintos niveles energéticos. En el caso de que la muestra sea termolábil, o sea, la fuente de radiación me pueda generar una destrucción de la muestra, tendría que usar un filtro o un láser de menor energía. De esos tres, ¿cuál sería el de menor energía? El semiconductor. Exacto. A mayor longitud de onda, menor energía. Puedo trabajar con distintas muestras, líquidas, sólidas, gaseosas. En general, las líquidas o las sólidas se trabajan en tubos capilares, tipo la orgánica, de fácil preparación de la muestra, sin muchos artilugios. Y ese tubo capilar es presentado en el espectrómetro. Puedo trabajar con muestras más viscosas usando una celda no capilar en un soporte. Puedo trabajar la muestra sólida suelta en un soporte o en un capilar de vidrio también. No necesita mayor tratamiento. Dentro de lo que son sistemas de longitud de onda, los primeros equipos utilizaban monocromadores, dobles o triples. Y en general ahora se usa directamente en láseres. Pues el detector
usa un sistema de detección bidimensional multicanal, que es una placa de semiconductores. Presenta una alta eficiencia cuántica, con bajo ruido térmico y bajo nivel de lectura. El láser incide en la zona determinada de la muestra, donde se puede refocalizar la señal de Raman retrodispersada hacia una abertura confocal. La señal que se recoge es dispersada en la cámara multicanal bidimensional, o CCD, generando un espectro. CCD del inglés artefacto de carga acoplada o dispositivo de carga acoplada, son obleas de silicio en las que se graban los chips con distintos tipos de tamaños y se tratan con ácido para obtener la forma final. Se empezaron a usar desde los 70s. En alta eficiencia, y debido a esa alta eficiencia se pueden utilizar los espectrómetros Raman asociados a microscopios confocales. ¿Qué ventaja creen que nos puede dar un microscopio acoplado a un espectrómetro Raman? No sé si os ocurre. ¿Qué información me da un microscopio? ¿Visual? Visual. Entonces yo con un espectrómetro Raman asociado a un microscopio confocal voy a tener una imagen de la muestra, o sea, una microscopía, y además voy a tener el espectro promedio de la muestra, o puedo hacer un barrido sobre la imagen o sobre la muestra y obtener en cada punto distinto de la muestra un espectro para cada zona. Entonces me va a permitir hacer obtención de análisis de espectros en 2 dimensiones. Puedo hacer mapeos o hacer el espectro global de la muestra. Y asociar ese mapeo del espectro con la imagen. Para poder trabajar con los láser, en caso que yo necesite bajar la intensidad de la señal, puedo tener distintos filtros. Para que me llegue la radiación que yo quiero a la materia y una intensidad menor. Depende del filtro, me va a dejar pasar solo el Stokes y la anti-Stokes, solo una de las dos y no la Rayleigh. Entonces tengo la muestra, donde incide la radiación, la visualización de la imagen a partir de la luz retrodispersada y la que llega al detector. Entonces puedo tener distintas micrografías de la muestra, de distintas partes, y a su vez sobre esta imagen hacer un barrido del espectro. La señal tiene una variación, una variabilidad con la temperatura, entonces si yo no termostatizo voy a tener espectros variables. Si esto implica un cambio en la morfología de la muestra. Entonces yo quiero ver la estabilidad térmica de un material,
puedo hacer la variación de la temperatura de ese material y a cada temperatura hacer una barrida del espectro. Si me cambia la forma del espectro, quiere decir que cambió la estructura de la muestra. Puedo obtener sistema de celdas para hacer un espectro Raman en 2 dimensiones. Ya sea espaciales o en el tiempo. O puedo trabajar con espectros puntuales. Pongo la mezcla, la muestra, hago el espectro, lo obtengo y lo analizo. Este es un espectro en 2 dimensiones. Este es un ejemplo de un mapeo. Tengo la superficie, donde tengo la imagen, y en cada punto de la imagen hago un barrido del espectro, y para cada espectro en cada punto voy a obtener una serie de bandas. Y entonces asocio cada color a una banda característica, y donde me dé señal positiva esa banda, le agrego el color. Yo acá tengo un espectro de una muestra de un antigripal, en donde asocié a una longitud de onda característica de la aspirina el color azul, a uno de la cafeína el color rojo y a uno del paracetamol el color verde. Entonces se ve que la mezcla no es homogénea. Voy a trabajar con el grafito. Y trabajar con muestras de polímeros y demás. Este es el polietileno. Me permite identificar estos compuestos. Ver la pureza. La fibra poliamida, como se ven, tengo el espectro y también puedo tener la imagen. Una muestra líquida. Y tengan en cuenta que todos los espectros Raman son complementarios a la espectroscopía infrarroja. ¿Qué inconveniente puedo tener con la espectroscopía Raman? Fenómenos que me puedan interferir, que compitan con la dispersión. Recuerden que todos los fenómenos que suceden con la muestra van a suceder en paralelo. Entonces, cualquier fenómeno que suceda en paralelo y me genere una señal que me interfiere con la señal que llega al detector, me va a generar una interferencia o inconveniente. Ese es el caso de la inflorescencia. Se excita con radiación láser, se pone el detector de modo de obtener la luz dispersada, pero si hay fluorescencia, esta señal de fluorescencia también va a llegar al detector. Y el inconveniente que hay es que el proceso o el fenómeno de fluorescencia es mucho más probable que el de Raman. Entonces, a menor cantidad de muestras que fluorescen, voy a tener mayor señal relativamente. Generándome, en vez de tener un espectro lineal en la zona inferior con una base y los picos, una señal de absorbancia grande por el fenómeno de fluorescencia, disminuyendo la intensidad de los picos característicos de Raman. ¿Cómo puedo solucionar la fluorescencia? A través del quetching, cambiar la potencia del láser de modo que no genere fluorescencia. Cambiar la longitud de onda del láser. La potencia la puedo cambiar con un filtro, la longitud de onda cambiando el tipo de láser. Y usar el modo confocal. Otro inconveniente que puedo tener con las muestras láser es que con el Raman es que el láser sea potente de tal forma que si la muestra es termolábil, cuando incide el láser, este láser con su energía me va a descomponer la muestra. Si me descompone la muestra, no me va a permitir obtener un espectro. La muestra se quema.
lo puedo solucionar es bajando la intensidad del láser, o sea, con un filtro, o minimizar el tiempo de exposición de la muestra al láser para obtener el espectro. Entonces se generan así, como cráteres. Si trabaja mucho con sistemas poliméricos, donde tengo alto ordenamiento molecular, que son señales bajas al infrarrojo, me permite hacer un análisis básico de la naturaleza química, o sea, identificación, composición, unidades estructurales, etc. Me permite conocer el estado de orden, o sea, configuración, si es cristalino, y estudiar procesos, o sea, cinéticas, ver una evaluación de un producto o un reactivo con los cambios de temperatura. Entonces puedo seguir el espectro Raman a diferentes temperaturas, obteniendo espectros característicos, y una variación en el espectro me va a indicar que varió la naturaleza química del compuesto. Un seguimiento de una cinética, etc. Pero en general se usa mucho en forma complementaria con la espectroscopía infrarroja, para la identificación mayormente de compuestos. El análisis más básico es el de identificación. Cada pico banda va a tener una frecuencia característica, un tipo de enlace, muy similar al infrarrojo. Y ahí es que ambas técnicas son complementarias. Puedo hacer análisis y composición de la mezcla, haciendo un barrido y un mapeo. Cada color representa a una longitud de onda de un espectro. Puedo analizar un corte transversal de una multicapa para ver la composición de la misma. Ver la cinética de degradación, o sea, cambio de temperatura o exposición a un compuesto de la estructura del sólido. Me va a cambiar si hay un cambio en la estructura, un cambio en el Raman. Y después lo mismo con el infrarrojo y van al seminario, hay frecuencias características para distintos tipos de enlace a tener en cuenta. ¿Alguna duda? Nada. Por ahora no, profe. La cosa para a leer y después la próxima vez le consulto. Sí. La idea es que el miércoles que viene, si el clima acompaña, yo pues no quería que estaba anunciado alerta y hacerlo salir de sus casas, yo voy en el auto, pero que sea presencial. Lo que podemos hacer es los primeros 20, 15 minutos, lo que demanden ustedes del miércoles que viene, que ya terminaron con todo el seminario de infrarrojo, es discutir ambas espectroscopías, infrarrojo y Raman, similitudes, diferencias y aplicabilidad. Entonces, si a tirar el miércoles vuelven repasados con ambas temas, los discutimos antes, porque después ya nos cambiamos a resonancia magnética nuclear y prefiero perder un poco más de tiempo, invertirlo en esto y sacarnos las dudas. Total, vamos a estar en una clase adelantada de la práctica. Listo, entonces a leer. Sí, y cualquier duda, si no entienden algo, escriben. Ahora está el grupo de WhatsApp y que está Natalia también, o por mail.
Esta es la parte de la teoría más corta y eso, ya a partir de Remen en adelante, espectrometría de masa se hace ya más abultado. ¿Los demás? Sí, me parece bien que hagamos así. Bueno, en principio, si no hay ningún problema, tendríamos el miércoles en presencial. Voy a ver si consigo camión. Si no llego a conseguir camión, yo llevo la compu y somos poquitos y a lo sumo vamos viendo desde la compu las filminas, si les parece. Edificio Brales. Quedan liberados. Traten de darle una leída y me hacen consultas particulares si es necesario. Y en el campus Listo, deben profe. estar accesibles los videos de clases anteriores y prácticas. Bueno, listo. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos.